todos y bienvenidos a Quien hizo qué. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros y decisivos de la historia moderna, la Segunda Guerra Mundial. En este vídeo, exploraremos cómo y por qué Adolf Hitler y la Alemania nazi perdieron esta guerra devastadora. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Este conflicto no solo cambió el curso de la historia, sino que también dejó una huella imborrable en la humanidad. Hitler, el líder del Tercer Reich, tenía ambiciones desmesuradas de expansión territorial y dominación mundial. Sin embargo, una serie de errores estratégicos, decisiones fatales y la superioridad de los aliados en términos de recursos y logística llevaron a su derrota. En este vídeo, desglosaremos los eventos clave que marcaron el declive del Tercer Reich, desde la fallida invasión de la Unión Soviética hasta la entrada de Estados Unidos en la guerra, pasando por la resistencia feroz de los aliados y los errores tácticos de Hitler. También analizaremos cómo la superioridad logística y económica de los aliados, junto con el desgaste causado por los bombardeos y la falta de recursos, contribuyeron al colapso de la Alemania nazi. Así que prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos los factores que llevaron a la caída de uno de los regímenes más infames de la historia. No te lo pierdas. La Operación Barbarroja representa uno de los errores estratégicos más colosales de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Impulsado por una ideología expansionista y una confianza desmedida en la superioridad militar alemana, Hitler subestimó gravemente a su oponente oriental, la Unión Soviética, un hecho que sellaría el destino del Tercer Reich. En la madrugada del 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética, iniciando la mayor invasión terrestre de la historia. La Wehrmacht, modernamente equipada y respaldada por tácticas militares innovadoras, avanzó rápidamente en las etapas iniciales, conquistando vastas extensiones de territorio. Sin embargo, esta campaña, que en un principio prometía una victoria rápida, se convirtió en una lucha sanguinaria prolongada. El dictador nazi no había anticipado la capacidad de resistencia del pueblo soviético ni las terribles condiciones geográficas y climáticas que encontrarían sus tropas. La vastedad del territorio resultó ser un desafío logístico insuperable, y la ferocidad del invierno ruso, una barrera natural inquebrantable. Sin el equipo adecuado ni la preparación necesaria para combatir en temperaturas extremas, las fuerzas alemanas comenzaron a sufrir desgastes implacables. La batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre agosto de 1942 y febrero de 1943, se convirtió en un símbolo del fracaso alemán en el este. Las fuerzas del eje fueron cercadas y aplastadas por un soviético empeñado en defender cada metro de su patria. El intento de capturar la ciudad resultó ser un error fatal, y la derrota alemana en Stalingrado marcó el inicio del declive irreversible del poder nazi en el frente oriental. El colapso en Stalingrado fue más que una derrota militar, significó un cambio en el curso de la guerra. Este descalabro minó la moral de las tropas alemanas y fortaleció la resistencia de la Unión Soviética, que ahora avanzaba con confianza hacia el oeste. Lentamente, el Tercer Reich se enfrentó a la realidad de que la expansión sin límites tenía un alto costo. La Operación Barbarroja no solo fracasó en su objetivo estratégico, sino que también selló la suerte de una Alemania que, hasta entonces, se consideraba invencible en el campo de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, la superioridad logística y económica de los aliados jugó un papel determinante en el desenlace del conflicto. Las naciones que componían los aliados, en particular Estados Unidos y la Unión Soviética, disponían de una capacidad industrial sin precedentes que superaba con creces la de las potencias del eje, y especialmente la de Alemania. Esta ventaja industrial permitió a los aliados no solo producir más armas y vehículos, sino también asegurar un flujo ininterrumpido de recursos y refuerzos a los múltiples frentes de batalla. El impacto de la producción industrial aliada se hizo evidente a lo largo del conflicto. Factores como la capacidad americana para fabricar buques, aviones y tanques en masa, o la producción sin descanso de armamento de la Unión Soviética, cimentaron el poderío militar de los aliados. Esta producción masiva de equipo bélico se tradujo en una capacidad de reemplazo y reacondicionamiento continua, en respuesta a las bajas y pérdidas sufridas en combate.
Además, la campaña de bombardeo estratégico lanzada por los aliados sometió a las ciudades y a la infraestructura alemana a una presión constante y devastadora. Bombardeos como el de Dresde, caracterizados por su intensidad y poder destructivo, socavaron no solo la capacidad productiva, sino también la moral del pueblo alemán. Estos bombardeos debilitaban el esfuerzo bélico del eje, degenerando las cadenas de suministro y debilitando la moral tanto en el frente interno como entre las tropas combatientes. A medida que la guerra se alargaba, el agotamiento de los recursos alemanes se volvía cada vez más crítico. Con los campos de batalla alejándose de las reservas materiales y el bombardeo marítimo y aéreo interrumpiendo el acceso a recursos esenciales, Alemania sufrió severos déficits en material bélico y combustible. Este desabastecimiento limitó enormemente la capacidad ofensiva de las fuerzas de Hitler, llevando a un desgaste progresivo no solo de sus tropas, sino también de su armamento. Este cúmulo de factores, producto de la superioridad logística y económica de los aliados, fue crucial para debilitar el esfuerzo bélico alemán, y en última instancia, para decidir el desenlace de la guerra a favor de los aliados. La capacidad para sostener un conflicto prolongado, enfrentando y superando los reveses iniciales, define el derrotero de una guerra y la victoria de los aliados es una muestra clara de ello. El desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, marcó el inicio del desenlace de la Segunda Guerra Mundial para la Alemania nazi, al establecer un frente occidental sólido para los aliados. Esta operación militar, meticulosamente planificada y ejecutada por fuerzas conjuntas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, logró consolidar una cabeza de playa decisiva en Francia. A partir de entonces, el avance hacia el este permitió a los aliados liberar progresivamente los territorios bajo ocupación nazi, conduciendo a una serie de victorias que aceleraron el colapso del Tercer Reich. El cansancio acumulado por la Alemania nazi, debido a los persistentes bombardeos aliados y la falta progresiva de recursos, se acentuó con la presión cada vez mayor del frente oriental liderado por la Unión Soviética. La suma de los errores estratégicos por parte del alto mando alemán y la resistencia implacable de fuerzas en diversos frentes, incluyendo la resistencia interna, favoreció a las fuerzas aliadas a avanzar victoriosamente. En este contexto, la captura de Berlín por las fuerzas soviéticas el 2 de mayo de 1945 señalizó un punto culminante en la campaña europea. Apenas unos días antes, el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su búnker berlinés, consciente del avance inminente de las tropas soviéticas. La situación en la capital del Reich se tornó insostenible, aislada del resto de las fuerzas alemanas. Finalmente, el 7 de mayo de 1945, se firma en Reims, Francia, la rendición incondicional de Alemania, formalizada y ratificada al día siguiente en Berlín. Este acto simbolizó el fin oficial de las hostilidades en el continente europeo, aunque en el ámbito global, el conflicto se prolongó hasta la rendición de Japón en septiembre de 1945. La derrota de Alemania fue producto de una conjunción de factores que incluyeron la superioridad logística, humana y económica de los aliados, sumada a la voluntad inquebrantable de vencer el totalitarismo expansionista. Consecuentemente, el cierre de la participación europea de la Segunda Guerra Mundial encendió un cambio trascendental en el orden y las relaciones internacionales que marcarían el inicio de una nueva era en el siglo XX. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia, explorando cómo y por qué Adolf Hitler y la Alemania nazi perdieron la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante sobre historia, cultura y los rincones más sorprendentes del planeta. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura.